Lamentablemente, la crisis en Siria se hizo más grande que el propio país, lo que es lamentable para Siria y para la población. Elías, usted varias veces ha estado en nuestros estudios y ya discutimos la crisis en Siria, que ya ha durado 5 años y parece que no hay una solución en el horizonte. ¿Por qué esa crisis, que ya costó cientos de miles de vidas, ha durado tanto? Primero, gracias por su invitación. Siempre es un placer estar en el estudio de Educascope TV. Usted tiene razón. Esa crisis ha durado demasiado tiempo y ya costó cientos de miles de vidas. Según las estimaciones, cerca de 400 a 500 mil personas murieron y, por desgracia, muchos niños, mujeres y ancianos estuvieron entre las víctimas. Básicamente todo comenzó con una pequeña manifestación pacífica en la ciudad de Daraa, que fue reprimida por la policía con fuerza brutal y municiones de guerra. Ese evento generó un efecto de bola de nieve y hubo varias manifestaciones en todo el país que fueron combatidas por el régimen con fuerza brutal, municiones de guerra, tanques, bombas de cañón y armas químicas. El principal problema es que el régimen pertenece a la secta alauita, que es una rama del Islam chiita, mientras que la mayoría de la población siria es sunita. Sabemos que históricamente siempre ha habido tensión entre esas dos comunidades causadas por fuertes emociones y sentimientos, no solo en Siria, sino en toda la región. Los países sunitas de la región se reunieron para apoyar a los rebeldes contra el régimen. Y por el otro lado, Irán, que es un país musulmán chiita, está ayudando a Bashar al-Assad, convirtiendo el problema en un asunto regional complicado. Además de eso, Estados Unidos, Europa y Rusia también estaban involucrados en el conflicto, tornando la crisis en Siria en una situación multifacética, con muchas partes interesadas. Con el tiempo, perdemos la noción de quién está luchando en el país. Lamentablemente, el conflicto ha costado muchas vidas y se tornó muy complicado de entender o controlar. Algunos pensaban que la toma de Alepo sería el fin del conflicto, pero creo que no, por causa de la complejidad del entorno. Nosotros vimos imágenes impactantes de Alepo y de refugiados en toda Europa. ¿Hasta qué punto la crisis de los refugiados puede atribuirse al conflicto en Siria? Esa es una buena pregunta. Para poner las cosas en perspectiva, hay cerca de 65 millones de refugiados en todo el mundo y Siria ha sido la mayor fuente de refugiados en los últimos años. Además, se estima que 11 millones de ciudadanos sirios se han desplazado por causa del conflicto, de los cuales cerca de 6 millones permanecieron en el país y 5 millones salieron de Siria a países vecinos como Turquía, Jordania y el Líbano, donde se concentra el mayor número de refugiados per cápita en todo el mundo. Esa situación no se limitó a la región y hubo un gran flujo de refugiados a Europa a través de Frontex, que es la entidad que controla las fronteras de los países europeos. Se estima que solo en el año 2015, cerca de 2 millones de refugiados entraron a Europa. Alemania recibió la mayor parte de esos refugiados y el resto se dividió entre otros países europeos. Inevitablemente, sobre todo debido a esa política de brazos abiertos a los refugiados de Angela Merkel, otras personas, además de los sirios, fueron atraídos por el desplazamiento, como por ejemplo, ciudadanos de Afganistán, Irak y países africanos. En ese sentido, Europa de repente se vio inundada por refugiados, como vimos en las imágenes. Eso generó mucha tensión entre los países europeos, hasta el punto de que algunos están dispuestos a abandonar el Tratado de Schengen
y cerrar sus fronteras. Al mismo tiempo, los gastos financieros aumentaron porque Europa tuvo que contribuir con miles de millones de euros para hacer frente a la crisis. Turquía, por ejemplo, recibió 3.500 millones de euros para controlar el flujo de refugiados. En ese sentido, la crisis en Siria costó mucho a Europa en términos políticos, financieros e incluso sociales, ya que hubo tensión entre diferentes comunidades en todo el continente. Además, la crisis de refugiados lamentablemente tuvo un gran impacto político, económico y social. También diría que la misma influyó en el referéndum de salida del Reino Unido de la Unión Europea, que tuvo un gran impacto en Europa. Entonces, además del impacto político y social en Europa, ¿cuáles fueron y cuáles serán los posibles impactos geopolíticos en el Oriente Medio? Claramente hubo un gran impacto en la región. Creo que el Medio Oriente ha sufrido una gran revuelta y de repente tenemos nuevos jugadores y alianzas. Los países que controlaban la región desde hace 40 años tuvieron un debilitamiento de su influencia o salieron del juego, como por ejemplo Estados Unidos y Arabia Saudita. En este momento, Rusia e Irán en particular están tratando de controlar la región. Incluso cambiaron las mismas alianzas en la región. Egipto fue un fuerte aliado de Estados Unidos por más de 30 años durante el gobierno de Mubarak, pero ahora están estableciendo acuerdos con los rusos. Incluso Israel comenzó a acercarse a Rusia. Además de eso, tenemos la situación en Turquía, que es un jugador importante en la región. En ese sentido, creo que la región sufrirá un gran impacto en el futuro y la estrategia del juego será cambiada. No me sorprendería si se definen nuevas fronteras y aparecen nuevos países como Kurdistán. Resumiendo, por desgracia, la crisis en Siria se hizo más grande que el propio país, que es lamentable para Siria y para la población. Elías, una vez más, gracias por estar aquí y por compartir sus comentarios con nosotros. Gracias por invitarme. Con esto concluye nuestra entrevista, pero sigan conectados a Duquescopy TV para más actualizaciones. Hasta luego.